Teletuya presenta El Turno de Alex, una producción de TIH Producciones. En nombre de WeFly, Hueparepas, Canguro, Shortstop, Carlos Guillen. Ahora los prevenidos son mis invitados. Historias, anécdotas y mucho que contar. Esto es la segunda temporada del Turno de Alex. Carlitos, un placer. El Turno de Alex, oficialmente invitado, Allen. Gracias, Ale, de verdad, bastante contento. Te felicito, de verdad, he venido siguiendo todas tus ideas, que siempre las has tenido y estás haciendo un excelente trabajo. Carlos, te preguntamos, ¿el éxito viene solo? ¿El éxito es la continuidad de actos seguidos? ¿O también pudiera ser que se alinean las cosas para que el éxito venga? ¿Qué crees tú? Mira, el éxito, digo yo, no es de suerte, eso llega cuando tú estás preparado, cuando tú te preparas para algo, cuando tú te preparas para la vida, cuando viene de una formación de hogar, diría yo, de mamá, papá, de principio. Yo creo que eso influye mucho en la carrera o en la vida de un ser humano, como de un atleta o cualquier tipo de persona, ya que, como te dije, esa es la base de cualquier ser humano, pues. Y después que tú tienes esa buena base y la llevas a tu vida cotidiana con todos esos principios, van a venir cosas buenas. Naces en Maracay, te vas al estado Táchira, no, a Mérida, te vas a Mérida, regresas nuevo a Maracay. ¿Te consideras maracayero? ¿Te consideras merideño? ¿Te identificas con las dos? Mira, sí, mi madre y toda la familia por parte de mi madre son andinas del estado Mérida. Mi papá es del estado Aragua, yo nací en el estado Aragua. Me criaron a principios de mi vida en Mérida. Mi mamá es educadora. Y posterior, ya a los 5 o 6 años, estuve en Maracay. Me vine a Maracay. Mi papá siempre quiso que hubiera béisbol en Maracay y por eso nos vinimos a Maracay. Independientemente, tu papá quería ese sueño. Tengo entendido que tú fuiste multiatleta. Jugabas voleibol, jugaste basquetbol. ¿Tu papá tuvo algún tipo de celo contigo en que solamente es béisbol o te dejaba jugar otras actividades en el colegio? Mira, mi papá siempre fue del béisbol. Fue un hombre de béisbol, le jugó pelota. En aquellos tiempos AA era mucho más difícil, jugaba softball, siempre iba todas las noches a su juego. Me llamaba mucho la atención, pero me llamaba mucho la atención también, vamos a decirlo así, la calle, pues los deportes de calle como el basquetbol, el voleibol, el futbolito y toda esa cosa. De joven yo lo jugaba y bueno, siempre tuve esa discordia con mi papá de que me dedicara solamente a un deporte. Y bueno, me dediqué a todo. En el colegio La Democracia fue tu primaria. ¿La secundaria fue en dónde, Carlos? Sí, la secundaria fue en el Pedro José Muguerza, en Calle Azúcar, y Julio Morales Lara, ya cuarto y quinto año de bachillerato. Comencé mis primeros años ahí en La Democracia. Mi mamá fue educadora ahí cerquita de La Democracia. Al lado teníamos el estadio José Pérez Colmenares. Estudié ahí hasta 6º grado. Siempre cuando llegaba la temporada yo me escapaba a veces de la clase y me iba a ver cuando llegaba David Concepción. Siempre fue mi ídolo, lo es todavía, y sí, me escapaba. Había a ver la práctica en las mañanas que ellos entrenaban y a buscar un autógrafo, que te regalaran una pelota, algún consejo, algún tipo de consejo que le estuviese dando a algún niño, a algún pelotero, y siempre estaba allí.
¿Tú pensaste en grande en ese momento? ¿Tú visualizabas a Carlos Guillén, yo quiero estar aquí? ¿O tu mente todavía no estaba tan proyectada para vivir del deporte, que claramente en el tiempo fue así? Mira, no en esa época, fue ya en la época cuando yo salgo de sexto grado, entro al primer año de bachillerato, segundo año. Un día estoy así como estamos tú y yo y estamos viendo un juego de béisbol con mi papá que estaban jugando los Piratas de Pittsburgh. En aquel entonces el manager era Jim Leland, el left field era Barry Bonds, Andy Basley y el right field era Bobby Bonilla, creo que estaba en el right field. Y mi papá me pregunta que si yo me visualizaba en algún momento jugar en las grandes ligas. Recuerdo que fue un domingo, pasaban el juego los domingos creo que era Venezolana de Televisión. Y nunca se me olvida, me quedé pensando y empecé a analizar el juego. Lo empecé a analizar, como 2 innings. Yo dije, wow, sí puedo llegar a hacerlo en algún momento. Y mi papá me dijo, bueno, desde mañana tienes que comenzar. Claro, y fue así, ¿no? Tengo entendido, Carlos, que tú jugaste pelota infantil cerca del estadio, ¿verdad? Tu papá también estuvo involucrado en la escuelita de béisbol que tú estabas jugando desde niño. Sí, mira, mi papá fue mi manager de béisbol menor por varios años, que en paz descanse, el señor Rogelio Liendo. Y acompañaba mucho a mi papá, no sé si recuerda el difunto también, que en paz descanse, Roberto Muñoz. ¿Cómo no? Mi papá fue muy bien asesorado por el señor Roberto Muñoz, con experiencia en Grandes Ligas, en béisbol. Yo vengo ahí de la escuelita de Somá, que está ahí detrás del estadio José Pérez Colmenares, cerca de la Escuela de Democracia, en la Liga Girardot, y ahí fue donde crecí. Crecí el béisbol menor de hasta categoría junior. Viajo a Mérida a un nación porque salí mal en el colegio. Mi mamá era educadora, salgo mal en el colegio y mi mamá me dice, no, tú primero estudias y después juegas pelota. Cuando me mandan a Mérida, donde mi tío, que era subdirector del Colegio Fe y Alegría en Vallarrío, creo que se llama, en La Culata, ahí en Mérida, Colegio de Monja, estuve estudiando allí tercer año de bachillerato. Pero mi tío me dice que sí me iba a poner a jugar pelota. Entonces yo dije, bueno, pero que mi papá y mi mamá no sepan. Me pusieron a jugar pelota ahí, hasta que ellos se enteran que voy a un nacional y me piden el permiso de mamá y papá. Claro. Y ahí dice, mira, mi tío le dice a mi mamá, mira, tienes que venir a firmar un permiso porque tú y yo vas a jugar un nacional representando a Mérida. Yo le prohibí eso. Cónchale, pero yo te dije que no quería que jugara pelota, que primero los estudios. Y bueno, hice las dos cosas. Me comprometí con mi tío de que iba a salir bien del colegio y le iba a jugar la pelota. Un récord vigente en béisbol menor lo tiene Carlos Guillén por Aragua con 17 ponches en un juego. Sí, yo estuve en el último nacional que asistí representando a Aragua, casualidad, fueron 17 ponches en 8 innings, creo que fue 7 innings. Wilson Álvarez es lo más parecido que tenía algo como eso hasta que llegaste tú con esos números. Claramente han sido tantos juegos que tal vez no lo recuerda, pero sí, fueron 17 ponches. Sí, fueron 17, perdimos el juego 2-1. Me dio el hit para ganar era un hit, 2 hits nada más, me lo dio un solo bateador, Jorge González, no sé si tú te recuerdas de él, estuvo en la academia. Y sí, vale, me recuerdo de ese juego clarito, fue mi último nacional, en Barinas. Here's a long drive to right that's going to double the lead. Long gone off the bat of Carlos Guillén. Tu hijo es un atleta, corre 6'5", puede batear las 2 manos, tiene instinto para jugar outfield, tiene instinto para jugar pelota, olvídate de pitcher, la última opción es pitcher. Y dejamos más de 10 ofertas como pitcher. Sí, ¿no?
viene Carlos de un nacional, en pareja lo que es estudio con juego, gracias a tu mamá, gracias también a tu tío, te decidiste. Tengo entendido, Carlos, que tú practicaste con los Toros de Aragua en el profesional y tu papá metió un freno de mano. Epa, tú y yo hablamos hace un tiempo, es pelota. ¿Fue así la cosa? Sí, fue algo así. Yo venía de un nacional de béisbol y de un nacional de basquetbol, representando a Aragua. El béisbol lo jugábamos en aquella época 2 veces a la semana. El basquetbol lo jugaba yo todos los días en la cancha que está por la casa, pues, y te representaba el colegio, era en el colegio y era por la casa. Hasta que un día mi papá me dijo, mira, dedícate solamente al béisbol. Me agarró, me sacó, me acuerdo, de una cancha por allá, ya jugaba ya primera categoría, imagínate. Donde jugaban, como decía, la Liga de Verano de basquetbol, donde jugaba Julio Morillo y toda esa gente de esa época. Todos ellos jugaron profesional en el tiempo. Todos ellos eran profesionales y yo jugaba segunda categoría. Después que jugué esa segunda categoría, metía que 15, 20 puntos por partido. Y ahí es donde me invitan a la práctica, a la pretemporada de los Toros, y ahí fue donde mi papá me dijo, ya está buena, dedícate al béisbol. ¿Cómo escautea Wolfram Ramos a Carlos Guillén en el estado de Aragua? Mira, eso fue en un nacional en Barinas. De verdad, mira, yo era, vamos a decirlo, estaba bajo el radar como position player, como jugador de posición, ya que yo participé en todos los nacionales, era como pitcher. Cuando yo voy a Mérida, donde yo juego outfield, y le dije al mané que me dio la oportunidad de jugar shortstop. Y ahí fue la única forma que yo pude jugar shortstop y outfield. Cuando vengo a Maracay y represento a Aragua, por supuesto, era el pitcher número 1 de la selección, siendo primera categoría, segunda categoría, y jugaba outfield. Entonces, todos los equipos me querían a mí como pitcher. Y con los números que había dejado en estas competencias nacionales ya se proyectaba, pues. Todos los nacionales eran champion pitcher por efectividad y por juego ganado primera y segunda edad, pues. Pero mi papá no quiso que yo firmara como outfield. Viene el señor Camilo Pascual y ya me había visto con los Dodgers de Los Ángeles, nos hicieron varias ofertas de diferentes organizaciones. Mi papá consultaba con Roberto Muñoz y Roberto Muñoz le decía, mira, tu hijo es un atleta, corre 6'5", puede batear a las 2 manos, tiene instinto para jugar outfield, tiene instinto para jugar pelota, olvídate de pitch, la última opción es pitch. Y dejamos más de 10 ofertas como pitch. Carlos, para esos entonces que la cantidad de scouts que estaban en el país o venían era escasa y rechazar 10 ofertas era bastante, ¿no? Era escasa, sí, era muy escasa. Y era un poco difícil de rechazar una oferta, pero mi papá le dijo, llega un día, estamos en el CENIA, donde salí yo, estaba lavando el carro a mi papá y teníamos práctica, y llega Aristimuños. Jesús Aristimuños con Wolfram Ramos. Y están buscando a Carlos Guillén ahí, que le habían dicho que jugaba allí. Y mi papá le dice, ese es mi hijo. Ok, cónchale, danos la oportunidad de llevarlo para que el viejo Andrés lo vea. Entonces mi papá ya sabía que Boabreu, que jugaba con nosotros en nacionales, estaba ahí con los Astros, pero ya estaba internado en la academia, tenía en esa época, y le dicen mi papá, bueno, yo te lo puedo mandar, pero como outfield, no como pitcher. No, el viejo lo quiere como outfield. A mí me gustó como outfield, dice Aristimuño y Wally. Y me voy. Mi papá le dijo, te doy una semana porque se tiene que estudiar. Wow. Sigue la presión, amén de... Sigue la presión porque una semana si no firma es estudiar. Y habían rechazado 10 ofertas por el otro lado. O sea que era complicada la situación allí. Entonces me llevan a la academia en Benoco, los Astros de Houston, en Guacara. Y bueno, esa semana no me firmaron. Me traen a la casa del señor Andrés y le piden una semana más, que venía el capitán, venía un poco de directores y jefes internacionales de los Astros de Houston, y a la siguiente semana me firmaron. Tengo entendido, Carlos, y corrígeme si estoy equivocado, me datearon mal, que ya tú como profesional en pocos días, el señor Watson, que era uno de los jefes del equipo Houston, de las menores, tú lo abordaste y le comentaste, mira hermano, yo me firmaron como jardinero y eso, pero yo puedo agarrar roles mejores de los que tenemos aquí. Sí. Fue algo, mira, por eso que te digo. Ahora, pero ahorita en frío, ¿eso fue algo osado tuyo o tú estabas sobre seguro de lo que estabas diciendo?
estaba sobre seguro de lo que estaba diciendo porque estaba viendo algo de lo cual yo sentía que lo podía hacer mejor. Pues, ¿me entiendes? Claro, aquí es donde voy. O sea, el éxito viene de la preparación, no viene de la suerte. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ya cuando tú te conviertes en un atleta, tú te sientes capaz de hacer muchas cosas, pues como atleta. La mentalidad de un atleta es totalmente diferente a la mentalidad de cualquier otra persona cuando son exitosos. ¿Por qué? Porque tú llevas ese instinto de competencia por dentro, de competir, de retos y de metas. Y sí, ciertamente te estaban poniendo, si mal no recuerdo, a Marlon Roche, Boa Abreu, Alejandro Freire, Melvin Mora, todo el mundo a jugar sobre top. Pero como yo era el más joven firmado, o sea, a mí nunca me dieron la oportunidad y yo estaba en el right field con Rich. Estaba Bo Watson, si mal no recuerdo, estaba el Capitán Linares, creo que estaba Dan O'Brien, había como la plana mayor de Houston. Y yo me tomé el atrevimiento de pasar por el frente de ellos, estaba el señor Andrés Reina, que estaban viendo todos los señores estudios a todo el mundo. Y dije, mire, señor Andrés, yo juego mejor señores que todos esos que están allí. Y dice, no, anda, vete para tu right field. Y llega Bob Watson y ve un guantecito chiquito, no sé si tú lo tuviste que haber usado, porque tú vas en field de práctica, y llega Bob Watson, ¿qué dijo? No, él y que juega al señor también. Buscó un guante, me lo dio y me mandó para tercera base. Había juego ese día. Ese día había juego y me dice, no, pónganlo a jugar a tercera base. O sea, cuando es para ti, ni que te quite. Sí, así. Todos los roles salieron por tercera base. Cometí 2, 3 errores, pero fueron en lanzamiento. Y para hacerte la cuestión más corta, al siguiente día me llama a la oficina y me dice, tú eres el que va a viajar a jugar sobre esto. Así mismo fue. Así mismo. O sea que si no hubiese sido Carlos por esa osadía, tal vez hubiese jugado verano en Venezuela, en Dominicana, y el futuro literalmente incierto, ¿no? Sí, si tú te pones a detallar mi carrera, o sea, yo fui un pelotero que te jugó, fue en múltiples posiciones. Shortstop, tercera, segunda, primera, left field. Y fue eso, porque que ese instinto de poder decir yo lo puedo hacer y lo vas a lograr. Claro, llegas a Houston claramente por encima de mucha gente que no estaba supuesto a estar por el tiempo, en tan poco tiempo de tú firmado. Ya tú en 2 años estabas jugando AAA, ¿no? Sí, bueno, el tercer año estaba ya AAA y casi para la liga. Mi primer año yo me lesioné el hombro, me operaron. Segundo año viajo a Estados Unidos a la rookie. No logré jugar shortstop en la rookie por el tema del codo. La acción del brazo de la outfield era diferente, me afectó al principio. Jugué extender, al siguiente año jugué designado nada más en la rookie. El siguiente año me mandaron a clase A media. Jugué media temporada, hicimos juego de estrella, AA, terminé en AAA, el siguiente año AAA Grandes Ligas. ¿Qué tan cerca estuviste tú de pensar dónde estoy ahorita? ¿Cómo hice para llegar acá? Y en un envión ya estabas en AAA y en Grandes Ligas. Cuando tú vendías pequeño para ver a David Concepción jugar, ¿te pasó eso alguna vez en la mente? Oye, yo estoy aquí a un paso de ser Grandes Ligas. Hace 2 años yo estaba pidiéndole un guante pequeño a un jefe para jugar shortstop, pero 8 años antes tú estabas vendiendo pequeños en las gradas de la José Pérez Colmenares a ver a David Concepción. ¿Alguna vez tú pudiste entrar en razón lo que tú viviste en tan poco tiempo? Mira, yo creo que yo me enfoqué más en el presente que en visualizarme en un futuro en Grandes Ligas. O sea, es un buen punto. ¿Por qué? Porque yo en ese momento, cuando yo sentí la necesidad de vender un pequeño, es porque yo quería ir al juego. O sea, yo estaba visualizando, ok, ¿cómo yo entro al juego? O sea, entrar todos los días a un juego cuesta dinero. ¿Me entiendes? Entonces, no, vamos a entrar al juego con la bandeja. Con la bandeja. Vamos a poner la cédula y vamos a vender pequeño aquí. Yo me vacilaba el juego. David Concepción, todo ese poco, Leonardo Hernández, Eduardo Pérez, yo me recuerdo de todos ellos. Después, posterior, mira, ok, hay que jugar shortstop. Bueno, yo mismo soy el que voy a jugar shortstop. Me enfoqué en especializarme en ser mejor shortstop. Y así sucesivamente fue pasando todo. Pues. O sea, no pensaba, no, voy a jugar shortstop, no. Cuando me cambian por Randy Johnson, me dicen, tú vas a jugar segunda base. Había jugado todas las posiciones menos segunda, porque Houston me decía, tú no vas a jugar segunda por tu brazo. Ok, está bien, pero fíjate, tuve que jugar segunda. Me especialicé, fui 15 días a AAA a especializarme a jugar segunda base. Y ahí fue donde subí a Grandes Ligas como segunda base.
me llamaba Lupinela, hablándome en español. Yo no sabía que Lupinela hablaba español. Mira, hey, Son, te hemos cambiado por Randy, tú juegas segunda base, no, yo juego opción, aquí está Ale, ¿cómo tú juegas opción aquí? Tercera, no, aquí está el otro. ¿Tú juegas segunda? No he jugado. Bueno, te vas para triple A, chao, te van a llamar. Cambian a Seattle. Un cambio drástico para el que no sabía del béisbol en ese momento, del futuro. Te cambiaron por Randy Johnson, que en el tiempo fue Hall de la Fama, Carlos. Totalmente diferente. Houston, llegas a Seattle. Sí, mira, fue algo prácticamente inesperado, pero deseado. Sorprendido por quién fue el cambio. Sí, fíjate, ese día estábamos jugando en New Orleans. Y yo, en los Astros de Houston, que le agradezco mucho a esa organización, para mí el trabajo que hizo el señor Andrés Reina es difícil que se vuelva a ver, y tú lo sabes muy bien, en este país envidiable. No solamente por la cantidad de grandes ligas, sino por la cantidad de peloteros formados que están hoy en día en el béisbol dando frutos a jóvenes venezolanos. Ojo mágico, no solamente Carlos como pelotero, sino coaches, instructores, scouts. El señor tenía una visualización extrema. Manera de liga, Alfredo Pedrique, gerente y muchas cosas, Omar López. Entonces, allí terminamos el juego. Llego yo y están pasando ahí, era hasta midnight, hasta medianoche, el plazo de tiempo para el cambio. Y yo digo, bueno, ahora me cambien de equipo. Porque yo veía difícil que yo subiera con Houston cuando Bobby Abreu, poniendo todos esos números, no había subido. Correcto. Y ahora me cambien de aquí. El transcurso del estadio a la casa, llegando a la casa, me suena el teléfono y me dice, mira, te hemos cambiado por Randy Johnson. Yo no creo. ¿Por qué? Porque seguro alguien me agarró ahí en el crujado y me empezó a mamar gallo y yo no creo. Bueno, después empieza a sonar ese teléfono como loco. Me llamaba Lupinela, hablándome en español. Yo no sabía que Lupinela hablaba español. Mira, hey, Son, te hemos cambiado por Randy, tú juegas segunda base, no, yo juego opción, aquí está Ale, ¿cómo tú juegas opción aquí? Tercera, no, aquí está el otro. ¿Tú juegas segunda? No he jugado. Bueno, te vas para triple A, chao, te van a llamar. Tampoco creía. Hasta que me llama Tim Púrpura, creo que era Tim Púrpura, era el gerente. Bien. Y me dice, Carlito, te hemos cambiado por Randy Johnson, tiene que salir mañana a las 6 de la tarde para Seattle, Washington. Y yo, wow, sí, ¿y a quién más? No, necesito saber si Freddy García está contigo. Y empecé a prender el televisor. Y la conciencia es que Freddy había estado contigo en la academia de Houston en Cuacara un tiempito antes también. Estábamos ahí en Triple A, los dos Qué juntos. casualidad de la vida, ¿no? Toda la vida fuimos roomies, desde la paralela, desde Houston, desde la rookie, clase A. Magallanes. Desde la rookie hasta Grandes Ligas, fuimos roomies. Carlos, estar en Grandes Ligas claramente algo anhelado porque tú veías una puerta gigantesca de tumbar. Tener a Lupinela, uno de los mejores managers de todos los tiempos, compañero en principio de superestrellas, Edgar Martínez, por ejemplo, Griffey estaba ahí, Alex Rodríguez. ¿Cómo fue cómo te sentiste tú parte de esa ecuación en primera instancia o te costó adaptarte a eso? No, vale, nunca me metí ningún tipo de presión. Hablé con mi papá en esa oportunidad que me cambie. Me dice, mira, tú lo que vas a hacer es Carlos Guillén, tú no vas a tratar de imitar a nadie, tú vas a agarrar y sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Llegué allá, Lupinela fue mi papá también, me agarró y me dijo lo mismo. Yo no quiero que tú vengas aquí a imitar a Griffey Jr. ni a Ale Rodríguez, yo lo que quiero es que tú seas Carlos Guillén. Bueno, dale, pues. Llego y estoy batiendo en el primer grupo, estoy en el primer bate. Cuando me llegan a la liga, primer bate Carlos Guillén, segundo bate Ale Rodríguez, que Griffey Jr. y llega Martínez, ese grupo. Wow, todos sacando bola y yo dando mi linecita. Y 5 años atrás estaba practicando con los Toros de Aragua. Qué rotundo, ¿no? El paso tuyo, Carlos. Sí, fue algo que lo disfruté, pues nunca me metí en ningún tipo de presión, nunca sentí presión y yo creo que esa fue la clave para que las cosas salieran de la mejor manera. Alguien me comentó, Carlos, que en ese interín de adaptación
tú tuviste un bajón ofensivo y Lou Piniella creo que hizo eso con poca gente, pero sí lo hizo a lo largo de toda su carrera. Tengo entendido que él te invitó a comer y te dijo, oye, yo no quiero que tú pienses en batear 450, que me batees 220, está bien para que agarres camino. Y tú proyectabas más, oye, me fue que te calibró, ¿no? Mira, eso fue una anécdota en el juego de estrella. Lou Piniella es el mejor manager que yo jugué. Y es difícil que hoy en día veamos managers como él, pues. Lou Piniella en el All-Star Break del 2001, creo que fue que ganamos 116 juegos. Yo estaba bateando 158 en la mitad de la temporada y me hice el día del juego de estrella. Me llama, mira, vamos a comer para que me brinden el almuerzo. Y me voy para el estadio. Y me voy a comer por ahí un restaurante que se llama McConney's Meat, nunca se me olvida, en Downtown Seattle. Y me sentamos a comer y me dice, mira, te voy a decir, tú le haces swing a los strikes y tú bateas 300 en Grandes Ligas. Estás haciéndole swing a toda vaina, me dice. Prepárate para la segunda mitad que nosotros vamos a clasificar y necesito que te enfoques en hacerle swing a los strikes. Más nada me dijo. Pasó a juego de estrella, empezó la segunda mitad, terminé bateando como 360. La segunda mitad me fui de 150, que estaba bateando All-Star Break, a batear 270, algo así. Eso lo ha hecho, aparte tuyo, Bill Buckner, con los Medias Rojas de Boston. Eso no lo ha hecho nadie, Carlos. Batear sobre 150 averaje en 2 meses después de tener un comienzo tan flojo, de verdad. Sí, eso me ayudó y fue la clave, te lo digo, de mi éxito como bateador en las Grandes Ligas. Pues. O sea, tuve varios tips, diría yo, de ese grupo de ex peloteros hoy en día. Cuando llego a Seattle, consejos de Edgar Martínez, consejos de Ichiro, consejos de Ken Griffey, de Alex y de Lou Piniella, que para mí Lou es el mejor manager que yo tuve en las Grandes Ligas. O sea, eso, cada tip, cada ingrediente de cada uno lo puse junto y se pusieron juntos y yo creo que eso fue esos tips médicos, vamos a decirlo así, que cuando tú agarras un slump te enseñan a salir de un slump. A todas estas personas que colaboraron, como tú dices, ¿dónde quedaban los consejos de Aníbal Guillén? No, ellos siempre fueron la base. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes a escuchar a una persona, si tú no aprendes a respetar a una persona, tú no la vas a escuchar. Tú no le vas a prestar atención y no lo vas a tomar en cuenta el consejo que él te está dando. Por eso que en un principio te dije, mira, la clave de todo esto tiene nombre y apellido, la familia, la base de hogar. Y eso fue la clave para poder aceptar y entender que debo escuchar y prestar atención a cualquier tipo de detalle que se te presente en el camino. Agente libre, llegas a Detroit. Sí, bueno, primero no fue agente libre, yo llegué a Detroit como un cambio, que primero me lo habían hecho hacia los Indios de Cleveland por Omar Vizquel. Omar Vizquel no pasa el físico para regresar a Seattle, entonces a mí me regresan a Seattle. Y esa misma noche me escoge Detroit, en un cambio por Ramón Santiago, y no me recuerdo quién más era, y ahí es donde llego yo a Detroit. ¿Te imaginaste lo maravilloso del futuro para ese entonces? No, te voy a ser sincero, en ese momento, o sea, yo lo visualicé con buenos ojos, porque Detroit viene a ser el peor equipo de las Grandes Ligas y yo venía del mejor equipo de las Grandes Ligas. Entonces dije, bueno, y aquí yo voy a ejercer un liderazgo que tal vez no lo tenía en Seattle, delante de todos ellos, o sea, de respetar la jerarquía. Llego a un equipo nuevo donde hay muchos jóvenes, donde tal vez un poco más de experiencia que tenía Carlos Guillén, llega Poch Rodríguez también, Plácido Polanco creo que llegó también, no me recuerdo, Fernando Viña, y me recibió Dave, para mí uno de los mejores gerentes, cuidado, no es el mejor gerente que yo jugué en Grandes Ligas, Dave Dombrowski. Habló con mucha confianza conmigo, me dijo, yo lo que quiero es que tú traigas aquí lo que tú aprendiste allá. Y así fue. Bueno, vamos a disfrutar este juego, vamos a disfrutar y nos enfocamos, mi persona, Poch y los que teníamos un poco más de experiencia, en hablar con los jóvenes y jugar de cómo ganar un equipo ganador. A los 2 años estamos en la Serie Mundial.
La preparación de una superestrella es sumamente diferente a la preparación de un pelotero de todos los días. Eso tú tienes que entenderlo, tienes que vivirlo para poderlo entender. Del peor equipo, Carlos, como tú dices, en 2 años estabas en la Serie Mundial. Carlos Guillén se convierte en un capitán de un equipo que era ajeno, con un gerente general que venía de ser campeón mundial con los Marlins, que se trajo al manager Leland, Hall de la Fama, venía a ser el manager campeón en los Marlins también. 9 años, Carlos, donde los números tuyos florecieron como cosas grandes, porque fueron muchos juegos de estrellas y ya eras un ídolo en la ciudad. Sí, fueron 9 años que de verdad fueron todos los años míos de Grandes Ligas fueron premios, pues desde mi punto de vista lo disfruté. Pero especialmente en Detroit fue donde yo me consolido prácticamente como tal vez una de las superestrellas que pueda tener el equipo. Ahí es donde Carlos Guillén agarra y ejerce un poco más el liderazgo, de manera que teníamos un compromiso con la fanaticada, con el gerente, con todos, pues, con los compañeros de equipo, y logramos hacer engranar como equipo. Claro, tuvimos al principio también la llegada de Poch, Iván Rodríguez, hablábamos mucho, siempre estuvo al lado de mi locker. Sheffield también estaba allí. Posterior llegó Gary Sheffield. Muchos venezolanos, eso me gustaba de que Dave siempre, contaba con los venezolanos, le gustaba el pelotero venezolano, y bueno, estaba como en familia, y ya teníamos 4 o 5 venezolanos en ese año, y fueron años muy bonitos, muy deseados por cualquier equipo y por fanaticada de cualquier equipo en las Grandes Ligas. Juego de estrellas, Carlos, donde alineabas, te convertiste en el primer shortstop venezolano en empujar 100 carreras. Es una realidad que hasta está vigente todavía. ¿Pasó por alguna vez en tu mente que estabas pichando y tu papá, no, este va a ser bateador, y te viste como shortstop porque tú mismo tuviste la osadía de decirle a Watson, mira, yo soy el tipo? Carlos, en 14 años te convertiste en el primer shortstop con 100 empujadas. Mira, sí, eso fue una meta que yo me propuse. Carlos se propuso, mi papá estuvo ahí siempre en empuja carrera. Voy al principio, o sea, a escuchar qué necesitas, y tú lo viviste, y ok, situaciones de juego, que siempre mi papá me decía, siempre imagínate situaciones de juego. Cuando estés bateando VP, pues se te va a presentar la situación de juego y no puedes fallar. Entonces, detalle, una a una diario, hombre en tercera, da un rol en posiciones, una habilidad, da un fly de sacrificio. Muchos quieren dar hit. Entonces se mete en presión. Entonces no, sale de ese problema, y eso fue clave también. Eso fue clave en esa situación. Increíble lo que tú hiciste. Pero de aumentar todos los números tuyos por 7 temporadas seguidas, eso no lo ha hecho nada. Babe Ruth, yo creo que Babe Ruth le debe tener cierta rencilla a los venezolanos, porque Omar Vizquel rompió el récord de hits de Babe Ruth en el Yankee Stadium, y tú empujaste la carrera 100 en el Yankee Stadium, y esa carrera fue la que hizo que los 6 temporadas de Carlos, todos los números de todas las estadísticas subieran. Tampoco soñaste con eso, tampoco visualizaste sí. Eso. No, siempre visualizaba ser mejor que el año pasado. O sea, si yo trabajé, eso me ayudó mucho cuando llegué a Seattle, el trabajar con Alex Rodríguez, ver esa cantidad de caballos, como nosotros decimos, la preparación de una superestrella es sumamente diferente a la preparación de un pelotero de todos los días. Eso tú tienes que entenderlo, tienes que vivirlo para poderlo entender. Si tú no lo vives, si tú no la practicas, si tú no lo vives y haces ese sacrificio extra, que muchos tal vez no se visualizan haciendo el extra, no vas a tener los resultados tal vez que están teniendo ellos. Y eso me ayudó mucho. Eso me ayudó mucho a que, bueno, este año si yo bateé 256, vamos a batear el otro año 260, 270, 280, así sucesivamente, hasta que me puse, bueno, no batía 300, llegaba a batear 320. Me acuerdo que llegó un año que batí 317, y el otro año, bueno, este año tengo que batear 320, pero me tengo que preparar.
O sea, me tenía que preparar, hacía sacrificios, tal vez no venía a Venezuela, no jugué en Venezuela, o contraerte tu preparador físico, el extra. Carlos, en las grandes ligas, pues claramente se deja un nombre cuando se habla de Carlos. Tuviste también otro récord que tuviste 7 opening days en el line-up inaugural en 7 posiciones diferentes. Sí, tuve en primera base, un opening day, en segunda base, un opening day, en tercera base, en el shortstop y en el left field. Y designado también uno. Sí. Y en la Serie Mundial, increíblemente, el primer jugador en la historia en jugar el primer juego, primera base y al segundo como shortstop. Eso no lo... Es difícil que vuelva a pasar. Bueno, yo quisiera verlo. Y de un venezolano aún más, pero por ahora tú estás en el récord, pues. Sí. Eso fue otro récord allí que mira, eso es algo personal, eso es algo que me satisface y eso es algo que nadie te lo va a quitar. Y era impensable ver cuando vendías tequeño y verte en esa palestra, ¿no? Valga la comparación. Sí, imagínate, de vender tequeño a romper esos récords. O sea, eso es algo que tú tienes que tener una buena base, como te repito. Llega lo que ningún atleta quiere ver, llega una lesión en la rodilla una vez más, Carlos. Era la segunda lesión en la rodilla, en la otra se fue a Nueva York en un intento de hacer un doble play. Brett Gardner tuvo un deslizamiento duro, limpio, pero lo tuvo duro. De ahí en adelante, Carlos sintió que ya era tiempo suficiente la recuperación para dejar de jugar las grandes ligas. Mira, algo que siempre me siento muy contento y muy orgulloso de mi carrera porque fue algo que yo pude lograr hacer a pesar de todos los obstáculos que tuve. Yo tuve 7 operaciones. ¿Sí? 4 en la rodilla, la última fue la de Brett Gardner, que me fracturó la rodilla en un doble play, estaba jugando en segunda base, y aprendí de ello, pues, de que uno tiene que ser fuerte de mente, fuerte de prepararse mentalmente de que eso puede llegar a pasar. Y eso requiere un trabajo extra, eso requiere disciplina de tú recuperarte y venir mejor, eso requiere de que es un tiempo que tú tienes extra, tal vez para hacer otras cosas que tú necesitas mejorar. O sea, eso, mucha gente dice que tal vez hubiese tenido mejores números, pues tal vez no. No, y jugaste ¿Entiendes? 14 años en las grandes ligas. O sea, consideraste que más bienvenido era un bono. Era un extra, un bono, eso que tú... Pero... Dave Dombrowski, apenas pasó eso, asumimos pues que Carlos ya las energías para jugar en recuperación eran diferentes. Te visualizaban como manager a futuro inmediato del equipo. Carlos, te pusieron un taxi para que te llevara, para que te prepararas medianamente en ser el próximo manager de los Tigres de Detroit. ¿Qué declinó a Carlos en decir no? Mira, sí, de ahí enseguida que yo me retiro, ellos y Jim siempre me veían como el futuro manager del equipo. Hablaba mucho con Jim, me decía que qué iba a hacer, que si me gustaba manejar. Yo le dije, mira, es muy temprano, vamos a ganar hoy primero. Y con Dave también salía a comer y me decía, ¿estás listo para hacer manager? El día que me retiro con los marineros de Seattle en Spring Training y montándome en el taxi y al aeropuerto me llama Dave Dombrowski y me dice, mira, retírate con la camisa de Detroit. Yo dije, sí, claro. Un acto bellísimo, por cierto, en Detroit. Sí, y te vienes para acá. Y yo, what day, acabo de retirarme, voy para la casa, tengo que descansar. 2 días te espero. 2 días estaba allá y me dice, mira, cuando estés listo para manejar, ellos ya venían con eso. Ellos ya venían con eso. De hecho, cuando a veces me lesionaba el hamstring o algo, tenía que ir a AAA, me mandaban con el asistente de ellos, que ellos querían que yo comenzara mi carrera ya terminando, que quería el próximo año. Y yo dije, mira, yo creo que necesito un tiempo para pensarlo bien. De verdad no creo que era a donde yo quería ir. Y todavía. El día que yo me retiro, yo tenía visualizado, antes de retirarme tenía visualizado qué quería, tal vez que a dónde podía llegar. Mucha gente sueña con manejar grandes ligas,
te llegó la oportunidad y dijiste que no estabas listo, que no era tu momento, que no es lo que buscabas. ¿Te arrepientes de eso, Carlos? No, yo no me arrepiento prácticamente de esa toma de decisión. El día que yo me retiro, yo tenía visualizado, antes de retirarme tenía visualizado qué quería, tal vez a dónde podía llegar. Primero era estar en mi país y segundo, crear una academia donde yo tal vez transmitiera. Yo pienso que soy más importante para jóvenes en mi país que ya ser humano en Grandes Ligas. En el 2014, el Estado de Aragua nombra a Carlos Guillén como presidente de la Fundación Tigres de Aragua, donde estudió primaria y secundaria en una cuadra, donde llegó desde niño a admirar a sus ídolos, donde hizo vida. Eso fue otro sueño, Carlos, ser presidente de los Tigres de Aragua en el béisbol de invierno. Bueno, siempre fui tigrero, fanático tigrero, jugué con Magallanes, todo respeto a los magallaneros, de verdad, una de las mejores fanaticadas. Sí, se me presenta la oportunidad de ser presidente de los Tigres y me gustaba más. Asumo ese reto, de verdad asumo ese reto. Tú estabas allí, recuerdo. Y por supuesto llamo a mi ídolo de una vez, David Concepción, que sea mi vicepresidente, que era el que yo seguía desde cuando estaba en la escuelita ahí, la democracia, frente al estadio, el Mercado Libre. Tú viendo Libre. así al hombre y después lo veías al lado tuyo. Y yo necesito este señor al lado. O sea, me enfoqué en eso y mira, logramos el objetivo. Rolling a primera, entra el pitcher y los Tigres de Aragua son los actuales campeones en la 2015 en los 50 años del equipo. Esa foto, Carlos. Lo primero que se te viene a la mente, soy presidente del equipo de mi infancia, mis papás están vivos, mis hijos están conmigo, nací en Aragua, mi ídolo, que idolatré, es mi mano derecha, somos los campeones de Venezuela. Lo primero que se te viene a la mente, Carlos. Mira, tienes que disfrutarlo, un sueño hecho realidad. Yo siempre que llegué ahí, mi meta era quedar campeón, pues, hacer todo lo que aprendí, como te dije en un principio, cuando llegué a mi primer grupo en Seattle, que estaba Ken Griffey, Alex, Edgar, todo lo que yo aprendí de este maestro Dave Dombrowski como GM y CEO y presidente de un equipo, lo llevo allí, pues, o sea, a través de crear una química, tú lo viviste con nosotros, pelotero, comunicación, pelotero, gerencia, front office, todo darle la importancia y el valor que tiene cada pelotero, la disciplina por encima de todas las cosas, y ese fue el éxito. ¿Qué crees tú, Carlos, que le has dejado tú al béisbol? ¿Qué creo yo que le he dejado yo al béisbol? Bueno, ahí están los números, nadie los va a borrar. Hoy en día sigo trabajando por el béisbol venezolano, por los jóvenes, por el futuro. Me llama más la atención la formación de un niño hoy en día, la base, que yo creo que eso fue la clave de Carlos Guillén y ha sido la clave de muchos. Ha sido la clave de muchos. Y yo creo que eso con el pasar del tiempo es que vamos a ver lo que Carlos Guillén ha dejado. Y si miramos la película, ¿qué le ha dejado el béisbol a Carlos? Mucho. Mira, satisfacciones, alegría, derrotas, todo lo he disfrutado. Bueno, hoy en día ya tenemos 8 grandes ligas que nos han llegado en la academia, de 80 y pico peloteros que hemos firmado. Eso es algo que me llena mucho a mí cuando llega un joven de que ha salido a la academia, llega a grandes ligas, cuando, por ejemplo, Narváez fue uno de los peloteros que firmó de último. Hoy en día está opción para guante de oro. Y así sucesivamente, Osvaldito Cabrera, Chaparro, Delmi García, varios peloteros, Marchán, y eso me ha llenado mucho, eso me llena mucho. Bueno, Carlos, yo quiero que sea oficial, que nos firmes con tu rúbrica, porque esta rúbrica vale dinero, hermano. Alex. 103 RBI, 4 juegos de estrella, capitán de equipo, le dijo que no va a ser manager y no te arrepientes. Y no me arrepiento, y aquí estamos. Carlito Guillén para el turno de Alex.